A veces no tengo respuestas, pero tú no me dejas. Tengo algunas preguntas para la reflexión, para la hora del refrigerio. Ya no les voy a decir que para el oasis. ¿Verdad? Sí, porque a veces me dejan allá tirada en el oasis. Sino para acá. ¿Por qué creemos que hemos priorizado en dar la doctrina de la fe en base al miedo a Dios y no en base a personajes como Herodes? Esa es la primera pregunta que les traigo. ¿Por qué la doctrina de la fe está basada en el miedo a Dios, que es amor, y no en personajes como Herodes, maquiavélico, astuto? Como diría Alvarite, toda una zorra de 4 letras, va. Pero más allá de lo maquiavélico que puede ser este Herodes, es que también era una persona sociópata y psicópata. Porque solamente a una persona sociópata y psicópata se le puede ocurrir que el exterminio de un niño justifica el exterminio de otros niños. Solamente. Pero el patriarcado es así. El patriarcado está fundamentado, está cimentado en psicópatas, en sociópatas, que se sienten con el derecho de arrebatarle la vida a cualquiera y que además eso está bien visto y está justificado. Y eso, mis queridas Magdalitas, es algo que ha estado sucediendo en este ascenso del cristofascismo en el que nos encontramos. En estas figuras como el señor Milei, en estas figuras como el Gorras Locas que tenemos por presidente, en estas figuras como el anti-Trump, como yo le llamo, porque es un anticristo para mí. Hoy celebramos la Epifanía en un mundo que nos está obligando a entender desde el dolor que estamos en un tiempo de cambio. Y no en un tiempo de cambio porque Jesús está renaciendo en nuestros corazones, sino en un tiempo de cambio porque la crueldad se está volviendo parte cotidiana de la vida, lo estamos normalizando y además lo estamos romantizando. Cada vez que nosotros guardamos silencio frente a las situaciones que ocurren allá afuera, somos parte de ese sistema de dolor y de ese sistema de crueldad. Hablar de que Jesús, el Cristo, nació, es hablar de una luz que irrumpe. Y acá el simbolismo de la estrella es muy importante. En primer lugar, porque en el periodo en el que esta epifanía ocurre, estamos hablando de estas figuras masculinas, ¿verdad? Aunque también hubieron mujeres sabias, ¿verdad? Magas que se hicieron presentes, pero ya sabemos que la historia está escrita por hombres y las figuras de las mujeres pasan a un segundo plano. Y en esta historia, ¿verdad?, de Mateo, están invisibilizadas completamente. Es más, se dice que llegaron los pastores, ni siquiera hablan de las pastoras que se acercaron, ¿no? Pero sabemos que había mujeres pastoras, porque alguien recuerda a la esposa de Moisés. ¿Qué era? ¿Qué era Séfora? Era una pastora, ¿verdad? O sea que las mujeres estaban ahí.
Pero como ya les dije, está escrita por hombres, entonces las mujeres han pasado a segundo plano. Y sabemos que las mujeres más importantes dentro de las tradiciones religiosas del periodo de Jesús eran las vestales, o eran estas mujeres llamadas pitonisas. De hecho, las hijas de Felipe eran pitonisas, ¿no? Eran mujeres sabias que en su momento fueron utilizadas como oráculos de la divinidad. Entonces quiero que pensemos en la estrella no como un elemento que estaba allá en los astros, muy alejado de la Tierra, enviando luz con sus rayos, así como la Sailor Moon, sino más bien en que estas luces eran las personas sabias, que eran capaces de ver, de intuir, porque la estrella también representa eso, la intuición. Y cuando hablamos de la intuición, hablamos de claripensamiento, clarisentimiento, pero sobre todo claripercepción. Es decir, oídos y ojos bien abiertos, ¿verdad? Como decía este productor cinematográfico estadounidense, creo que era, que terminaron asesinando por haber hecho una película que puso a la luz toda la corrupción del sistema estadounidense. Este hombre ya nos venía anunciando a través de sus películas realmente de qué están hechos los imperios. Y por eso lo menciono. Están hechos de explotación sexual, están hechos de explotación laboral, de explotación de recursos de otros países que son profundamente ricos en su naturaleza, pero donde los países que no tienen esas riquezas de la naturaleza van, se infiltran primero y luego los asaltan. Y ese es el tiempo en el que la divinidad nos pide que tengamos la epifanía, en que nos pide que nos iluminemos con las personas sabias que son capaces de ser como el Monra, ¿verdad? Ver más allá de lo evidente. Pero no queremos ver, y no porque no querramos, sino porque estamos plagadas y plagados de esa enseñanza, de esa pedagogía del terror, del miedo. No podemos ver la epifanía mientras sigamos siendo parte del tiempo del miedo. Y nosotras y nosotros como salvadoreños lo sabemos muchísimo más que nadie, porque desde que este narcogobierno inició en su primer periodo, vivimos con el tiempo del miedo, ¿no? El primer atisbo, aquel asalto, que dentro de poco ya va a ser, ¿verdad?, un aniversario más desastroso, del 9 de febrero, que se tomó por asalto con el ejército y la asamblea, utilizando a Dios para poder justificar su acción. Pero luego con todo el estado de excepción, que no solamente está criminalizando a personas que sí le hicieron mucho daño a este país y que abrieron las heridas sangrantes del conflicto armado, ¿verdad? Porque no vamos a justificar en ningún momento que vivimos horrores en este país a través de los grupos que delinquían, ¿no? Y qué bueno que lo pudo hacer, pero miren cómo es la gracia de la divinidad, porque la mentira se parece mucho a la defecación en el agua. ¿Vean? No me voy a detener explicando qué pasa con la defecación en el agua, ¿no? Entonces, la mentira es eso, y va a estar ahí siempre para que alguien la pueda ver y se espante. Y esa labor pues lo han hecho los periodistas. Tenemos bastante que agradecerle a los periodistas de este país. Miren, nunca me había sentido tan orgullosa de mi gremio
como en este periodo. Me sentía muy decepcionada durante mucho tiempo, porque lastimosamente, como digo, la pedagogía siempre ha sido la pedagogía del miedo. Pero media vez perdemos el miedo, nos damos cuenta de lo que somos capaces de hacer para enfrentar a los verdaderos criminales, al verdadero anticristo. Yo, pobrecitos y pobrecitas, nuestros hermanos cristianos, testigos de Jehová, ¿verdad? Porque siguen creyendo que el anticristo es una abominación, así como tipo el Krampus, ¿verdad? Que a mí me encanta, yo paso. Que la bestia con un montón, bueno, mi mamá también lo cree, ¿no? Que es una bestia con un chingo de serpientes. Pero esa bestia con un chingo de serpientes se llama Señor Nisinhadev. Es una deidad de la India. Y además una deidad que derroca imperios. O sea, allá estaba el pobre señor Nisinhadeva tirado en mi casita, ya lo saqué y lo vamos a despertar. Porque ahorita lo que necesitamos es que venga, ¿verdad? Y le dé moche a los imperios de este tipo, ¿no? Entonces la abominación tiene rostro humano. Y quizás me voy a extender un poquito, y no debería, porque tenemos Eucaristía este día, pero creo que también a veces escuchar este tipo de cosas se convierte en una forma de Eucaristía. Si no conocen la historia de Prahlada Maharaj y Dios como la representación del Señor Nisinhadeva, que es un león con una corona de serpientes, con cuerpo de humano, deberíamos de conocerlas todas y todos, porque ahí hay dos lecciones bien grandes que entender, y es que un ser humano le oraba mucho a Dios para tener poder absoluto sobre el universo. Pero la divinidad, que no se le escapa nada, conociendo la mezquindad del corazón humano de algunas personas, viene y dice, sí, te lo voy a conceder porque has hecho muchas cosas buenas para alcanzar esto. Pero también te voy a mandar tu cuña, tu talón de Aquiles, tu garrita. Y entonces le nace un hijo que se convierte en un monje asceta. Y era un niño desde chiquito que era santo. Y la divinidad manda a este niño y dice, esta va a ser tu piedra de tropiezo. Yo espero que todas estas personas malvadas, que son los Herodes de este tiempo, que son los Hiranyakashipu de este tiempo, tengan una hija o un hijo que sean su perdición, su garrita de Dios, que les hagan tropezar y caerse y sufrir mucho como han hecho sufrir a la gente que no merecía sufrir. Entonces resulta que cuando la divinidad le concede este poder a esta persona solita se puso la soga al cuello, porque le dice, no va a haber poder humano sobre la tierra y sobre el cielo que me mate. No me van a matar, ni dentro ni fuera de mi palacio, ni de día, ni de noche, ni humano, ni animal. ¡Qué pasmado! Y adivinen qué pasó. ¿Vos te podés hacer esa historia? Sí. Resulta que, tal como Herodes hizo con este montón de niñas y de niños, y por eso lo estoy contando, porque son dos historias que se parecen muchísimo. Hiranyakashipu manda a matar a Prahlada Maharaj, a su hijo, que era un profeta, que era un ser puro, que era la luz del mundo frente a toda la crueldad y la maldad de su padre. Y entonces cuando lo manda a matar, ¿verdad? Bueno, no lo manda a matar, lo quiere matar él, me corrijo. Quiere estrellar al niño contra una columna y de la columna sale la divinidad
convertida en esta abominación, como dicen los testigos de Jehová, con demonio, con 1000 cabezas de serpiente, rugiendo fuego, y un león con una gran melena, unos grandes colmillos, unas grandes garras y cuerpo de hombre. Y le dice, ¿con qué quieres hacer esto? Pues que galán que así fuera de mágico y agarraran a todos. Se apagó el teléfono. Entonces, cuando esto pasa, viene, ¿verdad? Y el cielo se empieza a oscurecer. Y se está oscureciendo porque hay un eclipse. Y esa es la primera señal. Y el idiota, en lugar de arrepentirse, se enfurece más y entonces ataca a la divinidad. Y entonces se van peleando. Cuando se van peleando, llegan al borde de la puerta principal del palacio. No está ni adentro ni afuera, está en el umbral. Y ya dijimos que la divinidad se convirtió en un ser que no era ni humano ni era animal. Entonces, no era ni humano ni animal, no era ni de día ni de noche, no estaba ni adentro ni afuera del palacio. Y le mata. Termina la era del dolor, del sufrimiento, por esta mente psicópata. Herodes, Hiranyakashipu y otros más que están en las historias de la antigüedad, de todos los pueblos, no es un personaje X, es el sistema, es el poder absolutista del que nos han enseñado que no hay que cuestionar porque hay que orar. Hay que orar. Siempre van a haber personas que van a orar, como Prahlada Maharaj. Pero tienen que haber personas que toman acción. Tienen que haber personas que tengan la claridad que no hay que confundir la seguridad con castigo. Tienen que haber personas que ayuden a derrocar a estos demonios, que están dispuestos a sacrificar cuerpos inocentes con tal de seguir sosteniendo sus tronos. La masacre de las santas niñas y de los santos niños inocentes no es un episodio del pasado. Y aquí viene la segunda pregunta. ¿Tenemos claridad quiénes son las santas y los santos niños inocentes de nuestro tiempo? ¿Sabemos perfectamente quiénes son? En medio de esta imagen de terror que hoy se está configurando, donde las piezas del ajedrez se terminaron de mover el día de ayer, solamente podemos recordarnos que sí, Jesús es la luz del mundo, reafirmar que es la luz del mundo, pero es una reafirmación donde también le colocamos al centro, ¿verdad? No para que sea esa estrella que está allá arriba iluminándonos, porque no sé si la vieron anoche, preciosísima a la par de la luna, impactante a la par de la luna, sino para recordar que esa estrella está en nosotros. Por eso Siddhartha Gautama Buda hablaba de alcanzar la iluminación. Y ese alcanzar la iluminación no era una cosa etérea que estaba allá arriba, era realmente darnos cuenta primero quiénes somos nosotros. Y ya ven que yo soy mala para los nombres, pero hay un filósofo de nuestros tiempos que habla precisamente de eso. Y dice, es que la mejor manera de entender esto es como cuando tú te subes al avión y empiezan a darte las instrucciones por si acaso ocurre un accidente de vuelo. La primera persona que se debe de poner la mascarilla de oxígeno eres tú. Y luego, después de que te has puesto la mascarilla de oxígeno, vas y ayudas a otros. Entonces, mi llamado frente a esa alegoría que utilizó este filósofo
es de que nuestro primer lugar para iluminar y para salvar es esta comunidad que hoy nos necesita. Y yo ya vi cómo renació en esta comunidad la luz del Cristo. Gracias, Janet, y gracias, Isaí, por haber renacido de esta manera tan gloriosa y contagiarnos de su luz, por salvar esta comunidad. Gracias por llenarse de la Espíritu Santa. Fíjense bien, no de María Magdalena, sino de Marta. Están llenas del Espíritu de Marta. Siempre, como bien nos lo predicó nuestro querido pastor, durante bastantes domingos, ¿verdad? Siempre ensalzamos la decisión de María. Pero nunca reconocemos el valioso del sostenimiento que hizo Marta de la comunidad de Jesús. Y los fuertes cuestionamientos que luego le hace cuando muere Lázaro. Entonces ahora ustedes son esa Marta, están llenas de ese espíritu. Ya le vamos a decir a Josecito que nos pinte una Marta. Yo creo que este es el primer lugar donde debemos de comenzar a salvar el mundo. Salvar Magdala, ¿verdad? Es salvar también un poco lo que está sucediendo allá afuera. Y es también salvar a El Salvador y empezar a salvar a América Latina. Creo que Jesús no nos está exigiendo cambiar de ruta. Nos está exigiendo más bien recordar cuál es la ruta, más allá de sacar al sino que nos está contando a través de nuestra historia presente lo importante que ha sido el persistir y no desanimarnos. Lo importante que ha sido construir una espiritualidad madura, sólida, que cuestiona, una espiritualidad que también nos ayuda a estar cada vez más cerca de la Biblia y del discernimiento que hay en ella. Y ojito, ¿quién lo está diciendo? Porque esa es la manera donde también vamos a encontrar las palabras que estas personas entienden. Son las palabras que entienden. Y esto me recuerda mucho mi compromiso del por qué estoy aquí y de cómo inició toda mi historia también, ¿no? Porque yo necesitaba las palabras que la gente entendía para poder hablar de la despenalización absoluta del aborto. Así fue como caí en la trampa de ser cristiana. Entonces esa epifanía es importante que la empecemos a vivir, pero de manera manifiesta. No desde el margen, sino desde el orgullo de estar aquí cada domingo, desde el orgullo de empezar a hacer cosas que nos atraviesen la comodidad que hoy tenemos. Allá afuera hay más gente que salvar, ¿sí? El imperio solamente se sostiene cuando tenemos miedo y nos escondemos. Cuando nos camuflamos. Miren, ni siquiera cuando somos como las tortugas que meten las patas y la cabeza. No. Cuando nos camuflamos y no permitimos que se den cuenta que estamos ahí. Tampoco es para que salgamos, ¿verdad? Y nos expongamos. Aquí estoy, vengan, recibo todas las balas, va. Cristo es mi escudo. Porque ya he oído a mucha gente decir eso. Y no se trata de eso. Se trata de tener esa inteligencia para poder resistir en este camino desde las cosas más prácticas, como la solidaridad, el acompañamiento. Ese es el mayor acto de iluminación y resistencia, porque el amor es algo que se parece a un motor propulsor, pero es eso, es el motor propulsor. Ustedes ya saben lo que pasa con el amor, porque yo creo que aquí la mayoría de nosotros ha estado en pareja, ¿no? Si eso no se alimenta, ni cenizas quedan. Magdalitas,
Dejemos que nuestra estrella interior brille permanentemente. Amén. Amén. Pero tú no me dejas.